Si tiene su copia de la palabra de Dios, la puede abrir en el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas es el capítulo 18, primeramente. Eventualmente vamos a visitar también el capítulo número 11. Así que si tiene su copia de la Biblia, ábrala, tenga a la mano. Si lo que tiene es un teléfono, pues también le vamos a exhortar que pues lo utilice y que circunscriba a simplemente lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. En unos momentos vamos a leerla de forma antifonal. En la tarde de hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas, como hacemos aquí, como es nuestra costumbre en la iglesia en sus pasos. De paso, y perdone la redundancia, les damos una cordial bienvenida a cada uno de los que están con nosotros en el día de hoy, las personas que nos visitan y aquellos que por las razones que sean nos están concediendo, regalando su atención a través de las redes sociales. De la iglesia en sus pasos, en la ciudad de Altamonte Springs, en el centro de la Florida. Comenzamos esta serie de enseñanzas que hemos titulado Siguiendo los Pasos de Jesús. La enseñanza de hoy va a estar centrada en la oración. Hace un momento me escucharon orar precisamente y en la conclusión de mi oración a Dios expresé públicamente la inmensa dificultad que tengo en ejercer esa disciplina bíblica. Yo puedo estudiar la Biblia, yo puedo preparar mensajes, yo puedo dar consejería, yo puedo predicar, yo puedo cantar, pero cuando se trata de orar, como la Escritura dice que uno debe orar, y como hemos creado la imagen que hemos creado en cuanto a cómo un verdadero creyente del Señor Jesucristo debe orar, dar rodillas y perseverar y todas esas cuestiones, pues yo me siento sumamente inadecuado. Prefiero orar temprano en las mañanas, que tengo un poco de fuerza y energía, y prefiero continuar haciéndolo durante el transcurso del día en la medida que el Espíritu Santo me da convicción en cuanto a cómo hacerlo y dónde hacerlo. Pero con toda honestidad, con toda transparencia, con toda vulnerabilidad que me caracteriza, o yo he tratado de proyectar eso a través de los años, les confieso que en la disciplina de la oración es donde yo encuentro mayor dificultad. Sin embargo, encuentro consistentemente en la Escritura una exhortación a orar sin desmayar. Y de ese asunto es que vamos a estar considerando lo que la palabra dice en la tarde de hoy. Peter Marshall, por muchos años fue el pastor de una iglesia muy interesante en la ciudad de Londres que se conoce como el Tabernáculo de Londres. Fue la iglesia que fundó Spurgeon y allá para el 1996 yo tuve la oportunidad de visitar esa iglesia y de pasar unas cuantas horas con ese pastor. Nos regaló a mí y a otros pastores norteamericanos algunas horas y pudimos hablar con él y ver la iglesia y entrar en la oficina de Spurgeon y pararnos detrás del púlpito de Spurgeon y sacar fotografías y todas esas cosas que los turistas hacen. En aquel momento yo fui en ese rol. De él adquirí algunos libros que él había hecho, muy buenos, simples, fáciles de entender. Uno de ellos era acerca del asunto de la oración. El pastor Peter Marshall, hablando de la oración, decía: Padre, perdónanos por pensar que la oración es una pérdida de tiempo. Y ayúdanos a entender que sin la oración, nuestras obras y nuestra labor es lo que en realidad es una pérdida de tiempo. Decía también, hablando sobre el mismo asunto, que la oración es nuestro más alto privilegio. Es nuestra más seria responsabilidad y es el más grande poder que Dios ha puesto a nuestra disposición. Si eso fuera cierto, que yo someto a su consideración que bíblicamente hablando lo es, pues entonces
todos y cada uno de nosotros, empezando por mí, pues tenemos que reconocer que no estamos en una muy buena posición cuando se trata el asunto de la oración, de asumir nuestra más grande responsabilidad, de considerar la oración como un privilegio, no como una carga que me incomoda, y de cómo somos negligentes si es que en realidad la oración es el más grande poder que Dios ha puesto a nuestra disposición. El pastor Marshall, creo que al final de lo que escribe, dijo lo siguiente: la oración provoca que el hombre y la mujer deje de pecar. O el pecado seducirá al hombre o la mujer para que deje de orar. Una de las dos cosas. Considere por favor que cuando hablamos de pecado tenemos que remover de nuestra mente la idea esta que nosotros generamos cuando pensamos en pecado, en cosas grotescas, ¿verdad? Y tenemos que considerar que son las pequeñas zorras las que echan a perder el viñedo. Son los pecaditos estos aceptables que usted y yo tenemos en nuestra vida, lo que en realidad echan a perder nuestra relación con otras personas y sobre todo nuestra relación con Dios. Allá para el 2001, en el mes de abril, el 4 de abril del 2001, porque yo sé esa fecha en particular, pues porque en ese día Rosa comenzaba su tratamiento de trasplante de médula ósea y una persona que era parte de nuestra iglesia en aquel entonces me regaló un libro de lecturas devocionales y en ese libro de lecturas devocionales la primera que yo leí se quedó grabada en mi corazón para siempre. En el día de ayer, mientras repasaba mis notas para el día de hoy, me vino eso a la mente y fui y busqué el libro y efectivamente era lo que yo pensaba que era. Le saqué una copia, la hice un poquito más grande. Quiero leerla a manera de introducción. La enseñanza de hoy no va a ser muy extensa. Y si algo quisiera que se quedara en su mente, pues probablemente es el testimonio de este gran hombre de Dios de siglos pasados llamado George Mueller. La lectura como tal consiste en el testimonio de un capitán de un barco, un capitán cristiano, acerca de la vida de oración de George Mueller y una interacción que este hombre tuvo con George Mueller. Probablemente esto fue escrito o esto aconteció, fue algo que realmente aconteció, allá a fines del siglo XVIII, 1885, 1890, por ahí. Así que leo lo que este señor escribió. Hace algunos años fui a América con el capitán de un vapor que era un cristiano muy devoto. Cuando nos alejamos de la costa de Terranova, me dijo: la última vez que crucé por aquí, hace 5 semanas, me aconteció algo extraordinario que revolucionó mi vida cristiana por completo. Teníamos a bordo a George Mueller de Bristol. George Mueller vino a donde yo estaba y me dijo: capitán, he venido para decirle que necesito estar en Quebec el sábado por la tarde. Es imposible, yo le repliqué. Está bien, respondió Mueller. Si su vapor no puede llevarme, Dios proveerá otro medio. Durante 57 años nunca he faltado a uno de mis compromisos. Vamos a orar sobre el particular. Miré a aquel hombre, dijo el capitán, hombre de Dios, y me dije: ¿de qué manicomio se habrá escapado este hombre?
Nunca había oído una cosa semejante. Señor Müller, le dije, ¿no se da usted cuenta de lo densa que está esta niebla? No, replicó. Mis ojos no miran a la densidad de la niebla, sino al Dios vivo, quien controla todas las circunstancias de mi vida. En el lugar donde estábamos se arrodilló y oró una oración muy simple. Y cuando él terminó, yo iba a orar, pero él, poniendo su mano sobre mi hombro, me dijo que no orase. Primero, porque usted no cree que Dios va a contestar, y segundo, porque yo creo que Él ya ha contestado. Y no hay necesidad de que usted ore acerca de ello. Miré a él y me dijo, capitán, este es Müller hablando, yo he conocido a mi Señor durante 57 años y durante este tiempo no he faltado ni un solo día a tener audiencia, esto es oración, con el rey. Levántese, capitán, abre la puerta y verá como la niebla ha desaparecido. Me levanté y verdaderamente la niebla había desaparecido. Y el sábado por la tarde, George Müller estaba en Quebec cumpliendo su compromiso. El pasaje bíblico que nos preocupa en esta tarde se encuentra en el libro de Lucas. Es el capítulo 18, versículos del 1 al 8. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo antifonalmente. Vamos a hacerlo en una forma que la lectura nuestra resulte en adoración a Dios. Y para que eso sea de esa forma, tenemos que leer con la actitud correcta. Las personas que están a nuestro alrededor pueden escuchar nuestra voz, pueden escuchar el tono de nuestra voz, si pronunciamos correctamente o no. Hasta ahí pueden llegar. Pero Dios puede ver cuál es nuestra actitud al leer. Quiera Dios que nuestra actitud al leer sea correcta. Sabemos que lo que vamos a leer es verdad porque es la palabra de Dios. Y como dije al comienzo, Dios anda buscando personas que le adoren en espíritu y verdad, con la actitud correcta y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Yo leo el primer versículo como siempre hacemos, usted lee el próximo y al unísono, ustedes y yo leemos el último versículo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Hallará fe en la tierra? Una pregunta muy importante. Aunque el contenido de ese último versículo tiene connotaciones escatológicas, tiene también una aplicación muy real para cada uno de nosotros en el día de hoy. Por favor, puede sentarse. Lucas 18, versículos del 1 al 8, como hemos visto, narra una parábola que se conoce como una parábola de contraste, donde hay alguien que está diciendo una cosa y que no se debe hacer y está diciendo unas cosas que se deben hacer. Es una parábola de contraste donde Dios está diciendo que Él no es como el juez que no quería ceder ante la petición de la mujer.
y que el cristiano debe ser como la viuda persistente. Otra vez, la imagen es Dios diciendo, yo no soy como este juez, y el cristiano debe ser como la mujer viuda. Ese es el contraste básico, la razón por la cual Cristo está dando esta parábola. Y cuando Cristo dice que el cristiano debe ser como la viuda persistente, en esencia lo que está diciendo es que el cristiano, usted y yo, nunca debemos darnos por vencidos en nuestras oraciones. En gran medida la historia es un tanto humorosa. Son dos personajes distintos. Un juez poderoso que es súper deshonesto, que es súper sinvergüenza, que es súper corrupto, súper, extra, máximo, en esteroides. Cristo quiere que lo veamos de esa forma, para que el contraste con Él pueda cobrar la magnitud que Cristo desea que usted y yo pues le concedamos. Un juez poderoso, súper deshonesto, súper sinvergüenza, súper corrupto y una viuda desvalida. Un juez con corazón de piedra, una mujer desvalida pero persistente en una cultura donde la mujer en sí misma las tenía todas en contra de ellas. Lo único que probablemente podemos destacar aquí para beneficio de nosotros que podamos entender qué es lo que Cristo está diciendo y por qué Cristo lo está diciendo, porque en ese momento histórico de esa cultura, la mujer tenía un privilegio, créalo usted o no, que un hombre no tenía. ¿Cuál era el privilegio que la mujer tenía? Y aún tiene en el día de hoy. Es el privilegio que la mujer tenía aquel entonces a expresar, a exteriorizar verbalmente en alta voz, ¿verdad? Lo que sentía. Se le permitía a la mujer hacer eso todas las veces que quisiera. Al hombre no se le permitía. Así que la mujer, haciendo uso de ese privilegio que tenía, continúa expresando, y por eso es que viene, y viene un día, y viene mañana, y viene el próximo día. Un hombre no podía hacer eso. Y en esta historia, básicamente lo que estamos viendo entre la mujer desvalida y el juez es una batalla de voluntades, donde finalmente ella es la que triunfa. ¿Cuándo ustedes han leído esa parábola muchas veces? Más de una vez. Yeah, okay. Detrás de todo esto hay una moraleja, como siempre acontece con las parábolas que nuestro Señor profería. Que voy a tratar de resumirla en la menor cantidad de palabras posible. Para mí la moraleja de la historia es esta. Si un juez con corazón de piedra, que es súper deshonesto, que es súper sinvergüenza, que es súper corrupto, súper en esteroide cada una de esas condiciones, nos puede servir o puede servir a alguien, cuanto más nuestro Padre Celestial habrá de ayudarnos. That's the thing. ¿Soy o no soy hijo de Dios? That's the real issue. Y si alguno de nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios porque nosotros quisimos que Él fuera nuestro papá. Somos hijos de Dios porque a Él le plació darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y convertirnos en sus hijos. Fue idea de Él. Nosotros no somos hijos naturales, nosotros hemos sido adoptados. Y en ese contexto cultural en que desarrolla el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los hijos adoptados tenían más derecho y más certeza y seguridad que los hijos naturales. Eso es lo que Cristo está tratando de comunicar a nosotros. Escriba esto en su Biblia si no está escrito ya.
Contrario al juez injusto que cedió a las peticiones de la viuda por la molestia que ella les causaba, nuestro Padre Celestial, escribe esta palabra, ansía, desea, pero con ganas, contestar nuestras oraciones. ¿Está usted? Yo quiero que me conceda unos minutos para tratar de hacer una exposición simple, sencilla, pero que bien rapidito, de estos 8 versículos. No hay mucho que exponer, hay algunas cosas que vale la pena clarificar para beneficio de aquellos que quieran entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra y que quizás no han tenido la oportunidad a través de los años de poder considerar qué es lo que está pasando ahí, por qué Cristo dice lo que dice. En el versículo 1 nos dice que Cristo les refirió una palabra, les compartió una parábola de el dicho, que en su esencia una parábola es una ilustración del mundo natural que ilustra una verdad espiritual o moral. En esencia, una parábola, bíblicamente hablando, es eso. Y esta parábola en particular era acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. En toda situación mantener una actitud de oración, es lo que quiere decir. Y no desmayar, pues obviamente lo que nos habla de perseverancia, de mantenernos orando, de ser persistente, una oración persistente, una oración que no se da por vencido. En el versículo 2, entonces Jesucristo da esa ilustración, ¿verdad?, que está encerrada en la parábola. Habla de una ciudad donde hay un juez que no teme a Dios ni respeta al hombre. Un juez que no tiene reverencia por las cosas de Dios, para nada. No le interesa en lo más mínimo. No le importa, súper corrupto. No solamente eso, sino que este juez sinvergüenza por demás, deshonesto por demás, tampoco respetaba al hombre. ¿Qué quiere decir eso? No respetaba los derechos que todo ser humano debe tener, tiene. Era un hombre que no sentía ningún deleite, ningún amor por lo que es justo. Es un hombre que carecía totalmente, escuche, porque todas esas cosas son contrarias al carácter de Dios, que es lo que Cristo está tratando de enfatizar para nosotros. Él es distinto totalmente, diametralmente opuesto a este juez. Era un hombre que carecía de empatía, de poder ponerse en los zapatos de alguien, simpatía por el desvalido, por el oprimido. Versículo 3. Nos dice también que en esa misma ciudad había una mujer que era viuda. Me parece que está de más decir, pero lo voy a decir de todas formas, que era una persona digna de compasión, era una persona digna de justicia, ¿verdad? Nos dice entonces nuestro Señor que esa mujer viuda venía al juez, expresando algo. En el griego, cuando dice la cual venía a él, lo que está diciendo es que venía consistentemente 24/7 y todos los días y toda la mañana y al mediodía, y el juez en todo momento tenía que escuchar, porque como le dije ahorita, por eso el comentario que le hice, que en aquel momento, en esa cultura, la mujer que no tenía muchos privilegios ni muchos derechos, por lo menos tenía el privilegio de poder expresarse, exteriorizar verbalmente en alta voz, gritando, si usted quiere, lo que sentía dentro de ella. Y esa mujer era precisamente lo que estaba haciendo y lo hacía consistentemente, era persistente en todo momento. Entonces venía delante del juez diciendo: hazme justicia, véngame, vindícame probablemente de mi adversario. ¿Quién era el adversario? Un oponente, sin lugar a dudas, en lo que se conoce como un litigio legal, en un juicio, en un proceso legal, si usted quiere. Versículo 4 nos dice
que el juez no quiso hacerlo por algún tiempo, un tiempo considerable, por una cantidad grande de tiempo. En otras palabras, la mujer venía y el juez decía palabras eléctricas, oído desconectado, palabras eléctricas, oído desconectado. Y día tras día la mujer se quejaba y el juez no le hacía caso. Pero después de esto, dijo dentro de sí, volvió en sí. ¿Se acuerda que en la Escritura Lucas mismo nos habla del hijo pródigo, ¿verdad? Que en su momento, luego de pecar y pecar y pecar, vuelve en sí. Lo mismo le pasa a este juez. Después de esto, dijo dentro de sí. Llegó a la conclusión. Esta es la conclusión como la expresa aquí nuestro Señor. Dice, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, en otras palabras, aunque no me interesa la justicia, aunque no me interesa para nada las responsabilidades de mi posición como juez, de hacer justicia y velar porque el desvalido, el que es oprimido, el que es maltratado, sea tratado justamente. Esa es la responsabilidad. Aunque a mí no me importa absolutamente nada de eso, sin embargo, versículo 5, porque esta viuda me es molesta, porque esta viuda es persistente, porque esta viuda no se calla, porque esta viuda no tira la toalla. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? Aquí estamos hablando de oración. Y partimos de la premisa, por lo menos de que yo estoy bien atrás. Cuando se trata de oración, yo estoy bien atrás. Pero el estar atrás me fastidia, me molesta, me incomoda. Algunos de ustedes que están por aquí, antes de empezar, fui donde usted le dice, ora por mí. Le pedí personalmente, antes de comenzar, fuiste, por favor, ora por mí, ora por mí. Saben que son muy pocas las veces que yo me acerco a alguien a decirle eso de esa forma. ¿Por qué ora por mí? Pues porque el asunto que estoy hablando es un asunto que es bien incómodo para mí. Pero que yo tengo necesidad de predicarlo porque está en la palabra de Dios. Y en el proceso, mi esperanza es que Dios trabaje en el corazón de cada uno de nosotros, de ustedes, pero también en el mío. Versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, me consuma todo el tiempo mío y que llegue un momento en que yo pierda la tabla, como decimos nosotros los boricuas, y le salga de atrás para adelante y pierda mi testimonio, sea desacreditado, aunque probablemente a este individuo no le importaba en lo más mínimo, porque este individuo era un sinvergüenza. Versículo 6. Ahora el Señor entra y nos explica algo. Y dijo el Señor es Cristo Jesús, oíd. Acuérdese, Cristo le está hablando a sus discípulos. Eso no se lo dije, pero yo asumo que usted sabía que él está hablándole a sus discípulos. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. En otras palabras, escuchen lo que dijo el juez y hagan, esto es importante, y hagan una aplicación práctica de lo dicho. En otras palabras, orad siempre y no desmayar, porque en el versículo 1, vuelvo a repetir, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oíd, preste atención a lo que el juez injusto dijo. Versículo 7. ¿Y acaso no hará justicia, que es vindicar, que es vengar Dios a sus escogidos? Sus escogidos son los verdaderos creyentes, by the way. Y a los que él se está refiriendo son aquellos que claman a él día y noche. En otras palabras, que oran sin cesar, que son persistentes en la oración, que oran sin desmayar. Se tardará en responderles. Él siempre va a responder, pero va a responder en la forma que él entienda que debe responder y en el momento que él entienda que es apropiado hacerlo, porque él es Dios. Amén. Como dije cuando estábamos leyendo hace un momento, versículo 8 tiene una connotación escatológica que no vamos a visitar en este momento porque no es el momento para hacerlo. Os digo que pronto les hará justicia, de pronto puede interpretarse como algo inesperado.
Cuando ellos están a punto de tirar la toalla, gloria a Dios. Cuando están a punto de darse por vencidos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿verdad? Hallará fe en la tierra, encontrará cristianos perseverando en oración, sin desmayar, creyendo que en el momento que Dios entienda correcto, les hará justicia. Esa es la porción bíblica. Hace un segundo leí nuevamente el versículo 1 que dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. En otras palabras, la necesidad de orar persistentemente. Ahí en las notas suyas usted ve que dice la oración persistente. Right? Y se me ocurrió también inmediatamente debajo de ese subtítulo incluir la pregunta, ¿por qué seguir orando cuando la respuesta tarda? Eso es una aplicación práctica para nosotros. ¿Por qué seguir orando? ¿Por qué hacerlo? Igual, so what? Dios es soberano, Dios va a hacer lo que Él quiera. Él sabe lo que es mejor para mí. Yo no puedo torcerle el brazo a Dios. ¿Por qué entonces seguir orando? Right? Hay 4 cosas que yo escribí aquí a manera de aplicación práctica y una quinta y en conclusión de la enseñanza. ¿Okay? ¿Por qué orar persistentemente? ¿Por qué seguir orando cuando la respuesta se tarda? Primero, porque la oración persistente, que es de lo cual Cristo está diciendo, que es la razón por la cual Él nos da esta parábola, nos ayuda a plasmar, a fijar nuestra vista en el lugar correcto, que es Dios. Esa es la primera razón. Si no lo ha escrito, escríbalo por favor. Me parece también apropiado destacar el hecho de que la oración persistente no se hace para recordarle a Dios lo que estamos pidiendo. Amén. Entre otras cosas, me parece que la hacemos para recordarnos a nosotros mismos que Él es que tiene los recursos que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos, Dios lo tiene. Lo que necesitamos proviene de Dios. La mayor parte de las veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos. Pero eso está en los próximos puntos que vamos a cubrir, si el Señor nos lo permite. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos recuerda algo que usted y yo necesitamos tener presente siempre, que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Deseo de mi corazón más que ninguna otra cosa es que todos los que aquí nos encontramos podamos decir como Pablo, mi Dios, no el Dios de Pablo, no el Dios de John, no el Dios de Juan. Mi Dios, que tengamos la certeza que es mi Dios. Mi Dios, yo sé que va a proveer todo lo que me falta, no todo lo que yo quiera, conforme a sus riquezas en gloria. Y esto en Cristo Jesús. Es por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? That's one of the things that los grandes privilegios que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El punto es que Dios quiere que usted y yo lo veamos a Él como el único recurso verdadero que nosotros tenemos. ¿Por qué razón? Pues porque la realidad nuestra, y nuestra es nuestra. Nuestros son muchos, ¿verdad? Si digo mío, es uno. Pero si digo nuestro, ¿verdad? Pues ya hay muchos incluidos. Yo soy parte de eso. Nuestra realidad es que cuando usted y yo tenemos problemas, la tendencia nuestra es recurrir a otras personas en busca de la solución para ese problema. Llámense psicólogos, llámense consejeros, influencers en el día de hoy, amigos, familiares, todo el mundo menos Dios. Mencionamos a Dios por ahí para que suene bien la cosa, pero buscamos la ayuda en otros lugares. El salmista en Salmo 105, versículo 4, dice algo que usted y yo necesitamos tener presente siempre. Es una exhortación, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Así que precisamos ser persistentes en nuestra oración, precisamos seguir orando cuando la respuesta se tarda. ¿Por qué razón?
Porque muchas veces Dios se tarda en contestar nuestra oración porque Dios quiere que nos enfoquemos en Él. Y usted y yo estamos enfocados en un sinnúmero de cosas que no son las correctas. Podemos cantear, podemos patalear, podemos decir alaba lo que Él vive, podemos hacer un montón de cosas, pero la realidad muchas veces es que nuestro enfoque no está en Dios. ¿Right? Segundo, ¿por qué seguir orando cuando la respuesta se tarda? Porque la oración persistente, que es de lo cual la parábola nos está hablando, aclara nuestra intención. Muchas veces nuestras oraciones son altamente generales, ¿verdad? Y Dios desea que nosotros seamos específicos en nuestra oración. Muchas veces cuando Dios tarda en contestar nuestra oración, eso nos ayuda a clarificar lo que estamos presentando delante de Dios. Zacarías 13, versículo 9, nos habla ahí de una situación que acontece en el contexto del Antiguo Testamento. Hay algo aquí que vale la pena destacar, no tenemos el tiempo de entrar en todos los detalles que está pasando aquí en Isaías 13. Zacarías debió haber dicho, pero la escritura dice, a este tercio lo meteré en el fuego, lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro, él invocará mi nombre y yo lo oiré, orarán y yo les contestaré, debió haber dicho, yo diré pueblo mío y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora, sobre lo que aquí dice, yo quiero simplemente destacar lo siguiente, una aplicación muy personal. Mi ego es bien antojado. ¿Alguien dice amén a eso? Muchas veces yo he dicho cosas que yo digo, eso Dios lo puso en mi corazón. Eso es un sueño que Dios me ha dado. Yo he aprendido que el hecho de que Dios me hace esperar separa las cosas que vienen de Dios, los sueños de Dios, de los simples antojos de mi ego. ¿Aló? ¿Usted ha tenido y tiene esos problemas? Desde luego que sí. También he aprendido que las tardanzas de Dios no son negaciones. La inmensa mayoría de las veces Dios está probando, Dios está limpiando, Dios está descontaminando lo que presentamos delante de Él. Y en ocasiones, yo diría muchas veces, las tardanzas de Dios suceden con el propósito de probar la intensidad, la pureza, lo genuino de nuestra petición. Yo no sé usted, pero en este proceso de espera, y mire que llevo años esperando por algunas peticiones particulares, una en particular llevo años presentarte al Señor, que como Pablo, y he orado al Señor 3 veces que lo remueva de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, es lo mismo que yo he escuchado por años. Right? Y en esos periodos de espera, God bless you, Dios te bendiga. Muchas veces las oraciones que he presentado delante de Dios han sido modificadas, muchas han sido cambiadas, pero otras han sido clarificadas. Jeremías 29:13 nos exhorta, ¿verdad?, a que consideremos el hecho de que vamos a encontrar a Dios cuando lo hagamos de todo corazón, cuando hay una entrega total, cuando todo sea todo o nada. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis, me hallaréis, pues porque me buscaréis de todo vuestro corazón, porque eso está ahí. Pues porque nada de valor, pienso yo no sé usted, se ha conseguido sin una entrega total. Y es lo que Dios muchísimas veces provoca en nosotros. ¿Okay? Tercero, ¿por qué continuar orando mientras, nuevamente, la respuesta tarda? Tercero, la oración persistente, que es de lo cual la parábola que leímos trata, nos prepara para recibir la respuesta. La oración persistente me prepara para recibir la respuesta. Eso fue lo que pusimos aquí. ¿Okay?
En esta jornada con el Señor Jesucristo yo he aprendido algunas cosas. Todavía sé que me falta mucho por aprender. Una de las cosas que he aprendido, de las cuales estoy totalmente seguro, es de que usualmente Dios quiere hacer mucho más de lo que yo estoy pidiendo. Efesios 3:20 nos habla sobre el particular, dice, y aquel, ese es el Dios de la Biblia, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nuestro Dios es bueno y quiere bendecirnos abundantemente. También he aprendido que muchas veces Dios tiene que prepararnos para recibir esa bendición. La preparación no nos gusta, porque queremos nosotros, conforme a la cultura en que vivimos, las cosas ahora. ¿Sí o no? Ya desarrolladas. Y después de eso podemos darle ejemplo tras ejemplo de cómo esta cultura ha evolucionado, que en el día en que nadie quiere esperar nada. Nadie quiere empezar desde abajo. Todo el mundo que empieza un negocio quiere empezar desde arriba. Éxito. 10 empleados. 6 vehículos. Desde el comienzo. Que no funciona así. Me estoy desviando y le pido excusas, pero es que he estado hablando sobre el particular recientemente mucho, ¿verdad? Así que Dios quiere bendecirnos abundantemente y necesita muchas veces tiempo para prepararnos para recibir esa bendición. A través de los años yo he presentado muchísimas cosas delante de Dios en oración y yo doy gracias a Dios porque muchas de ellas no han sido contestadas, no fueron contestadas en el tiempo que yo quería. Sobre todo, me vienen montones de cosas que yo presenté delante de Dios y Dios no las contestó en el momento que yo quería. Y al mirar para atrás me doy cuenta que Dios no las contestó porque yo no estaba preparado para eso. Dios tuvo que prepararme. Presta atención porque es importante, a menos que usted ya esté listo para ser glorificado o glorificada, que todo lo que le falta es ir a la presencia del Señor. Muchas personas actúan, responden a las circunstancias de la vida, evalúan lo que está pasando en la vida de otros como si fuera así. Not so. En mi caso, Dios tuvo que prepararme porque había muchísimas cosas en mi vida que necesitaban cambiar. Y yo le hago saber en este momento que todavía hay muchas cosas en mi vida que necesitan cambiar. Una observación no muy profunda que comparto con ustedes es que a través de los años y al considerar en estos días, pues estoy leyendo todas estas cosas y estoy considerando y estoy pensando qué ha pasado en todos estos años. Una observación que puedo hacer es que es interesante el hecho y es común ver cómo inmediatamente después que yo cambié, Dios contestó mi oración. Que tenga oídos, que escuche, ¿verdad? Cuando se trata de oración, esto es importantísimo. Young people, if you learn this principle and if you apply this principle into your life, you're going to be ahead of most of the people around you. Cuando se trata de oración, el asunto no es que tengamos que esperar en Dios, el asunto es que Dios tiene que esperar en nosotros. That's true. Número 4, y se me pasa el tiempo bien rapidito. ¿Por qué continuar orando cuando no me contesta Dios? Porque la oración persistente, que es de lo que Cristo está hablando en la parábola de Lucas 18,
Se da cuenta que lo he repetido, cada vez que digo un punto, repito lo mismo, ¿verdad? Porque yo quisiera más que ninguna otra cosa, las cosas que estoy diciendo en este momento, que estamos llenando los blancos, son importantes, pero no es importante, lo que es importante es la intención de Cristo al darme la parábola. Él entendió que eso era importante y todavía continúa entendiendo eso. La oración persistente fortalece mi fe. Sabemos que la oración y la fe, bíblicamente hablando, son dos conceptos, son dos verdades que van cogidas de la mano. Sabemos, porque esto lo hemos dicho infinidad de veces en la cultura de nuestra iglesia, en distintos ministerios, que la fe es como un músculo que crece cuando es estirado. Nuestra fe es estirada cuando tenemos que esperar. That's the point. Y yo añado en el día de hoy, respetuosamente, pero con mucha firmeza, que nuestra capacidad de esperar indica nuestro nivel espiritual. Amén. Tú eres maduro, tú esperas. ¿Eh? Espera que Dios haga lo que tenga que hacer. Una de las cosas en que tenemos que esperar es en emitir juicios. Porque nosotros no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Amén. Amén. Para mí esto es importante en este momento y por eso lo digo. Gálatas capítulo 6, versículo 9, uno de mis pasajes bíblicos favoritos. No nos cansemos de hacer bien porque a su tiempo segaremos. Esto es, si no nos damos por vencidos. En la forma en que lo podemos decir en el día de hoy, en aplicación de lo que estamos considerando en el día de hoy, sería de esta forma. Edwin Torres, no te desalientes. No tires la toalla, sé persistente en tu oración, no te des por vencido. Sigue llamando, sigue buscando, sigue tocando. Porque es posible que la última llave del llavero sea la que abra la puerta. El punto es que, pues, algunos de nosotros, yo sé que yo no soy el único que está convencido de esto. Yo puedo ver, yo tengo un privilegio en este momento que ustedes no tienen. Este privilegio. Yo puedo verle la cara a todo el mundo aquí. Usted no puede. ¿Right? Usted puede ver solo la cara fea esta que yo tengo. Yo puedo ver. Yo puedo ver ese lenguaje físico, corporal, facial. Puedo verlo, puedo ver la sonrisa, puedo verlo. Todos esos. Y yo sé que, al igual que yo, muchos de ustedes están totalmente convencidos de que las tardanzas de Dios son para fortalecer, son para probar, son para purificar, son para desafiar, son para desarrollar nuestra fe. Y lo demuestran, hermano Juan, por su consistencia. Right? Así que la oración persistente es una declaración de nuestra fe. Recuerde eso. Por otro lado, podemos afirmar, esto es importante, como decía Gigi Ávila, o como decía Pedrito Catacumba, agárralo porque no pica. Eso es lo que ellos decían. ¿Right? Cuando iba a decir una verdad bíblica que era incómoda, decían, agárralo que no pica, porque es una verdad bíblica, ¿verdad? Y usted y yo podemos afirmar que cuando hay tardanza, dos cosas siempre suceden. Una, que Dios está probando mi fe. Dos, que Satanás está desafiando mi fe. Lo que leemos en la parábola es que Cristo tiene una admiración total de la viuda. Y la razón por la cual Cristo admira a la viuda es por la persistencia, por la tenacidad, todos los días, 24/7, es por la determinación que esa mujer demostró. Así que de manera de conclusión, llamamos a concluir, hay varias preguntas que podemos hacer. Yo creo que la más básica y fundamental es esta.
cuán rápido usted y yo nos damos por vencidos cuando nuestras oraciones no son contestadas en el tiempo que usted y yo queremos. How soon? Lo que la Escritura nos enseña es que el hombre y la mujer de fe persisten, que es lo que estamos enfatizando, porque es lo que Cristo enfatiza nuevamente en la parábola que hemos leído en Lucas capítulo 18. Así que en conclusión, en esta enseñanza, en el día de hoy, sermón, mensaje, predicación, como usted quiera llamarle, tratemos de contestar esta pregunta, ¿verdad? Sin ánimo de ser dogmático, sin ánimo de decir esto es de esta forma y no hay ninguna otra forma. Simplemente conforme a lo que Dios le ha placido pues enseñarme, a pesar de lo testarudo, de lo cabeciduro que soy y de lo inadecuado que soy para hacer el trabajo que estoy haciendo, que he venido haciendo durante todos estos años. ¿Cómo podemos orar persistentemente? En Lucas 11, Cristo nos da otra parábola. De un amigo que viene a visitar y que él está tocando la puerta y no vamos a entrar de lleno en todos esos detalles. Ahí en Lucas 11 se nos da otra parábola, pero el propósito de la parábola es el mismo de la parábola esta que hemos estudiado en Lucas 18. Y el propósito, la enseñanza es ser persistente en la oración y no te des por vencido. Don't quit. Aquí en los Estados Unidos decimos que always is too early to quit. Demasiado temprano. Y entonces, en Lucas capítulo 11, versículos de 9 al 13, leemos la conclusión de la parábola, que es lo que tenemos en la pantalla, si no me equivoco en este momento, que está en la Biblia, en Lucas 11, y que está en su bosquejo, y que yo voy a leer en este momento antes de concluir la enseñanza. Lucas 11, versículos 9 al 13. Por eso os digo, aquí está la continuación nuevamente, pero que muy importante. Esta es la conclusión. Ya tienes la parábola del capítulo 18, tienes la parábola del capítulo 11, entonces aquí en el capítulo 11 pues tenemos la conclusión, ¿verdad?, de la parábola. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel, no algunos sí, otros no, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Continúa a ser persistente en la oración. Amén. Don't quit. ¿Por qué razón? Entonces Cristo procede a tratar de aclarar las preguntas que usted y yo insensatamente podamos tener. Y nos recuerda, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Ninguno. O si le pide un pescado en lugar del pescado le dará una serpiente? Ninguno. O si le pide un huevo le dará un escorpión? Mucho menos. Subraya todo lo que dice en el versículo 13, por favor. Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si el juez sinvergüenza, súper corrupto, súper bandido eso, le hizo bien a una persona, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Es lo mismo que tenemos aquí, si se da cuenta, ¿right? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y cuando está hablando de eso, está hablando no solamente del Espíritu Santo, sino toda la bendición que el Espíritu Santo trae consigo a la vida del creyente. ¿Okay? Escriba esto en sus notas, por favor. La clave en cuanto a orar persistentemente está en el creerle a Dios, uno. Y si le creemos a Dios como debemos creerle, continuar pidiendo, continuar buscando y continuar llamando. Ahí está la cosa. Continúa, no pares. ¿Por qué está la exhortación ahí? Porque usted y yo, si somos honestos, tenemos que aceptar que normalmente lo que usted y yo hacemos es tocar la puerta y antes de que se abra, porque nosotros tenemos el timetable, tiene que abrirse en este momento, después de tantos tocar en la puerta, después de tantas llamar, de tantas buscar, se debe abrir la puerta. Si no se abre la puerta, pues no llamo más, no toco más, no busco más. Nos damos por vencidos. Así que el principio claro para nosotros es que precisamos mantenernos pidiendo, buscando, llamando. De paso, no lo hacemos para convencer a Dios, familia, por favor. Ojalá que usted lo entienda.
Hacemos estas cosas por nuestro propio beneficio. Cuando yo era pequeño, en mi país, Puerto Rico, llegó la televisión en los años 50, ya para los 60, pues la televisión estaba en casi todos los hogares en Puerto Rico, no importa lo pobre que usted fuera. Yo vengo de una familia sumamente pobre, pero teníamos una televisión pequeñita, pero teníamos televisión. Y entre los programas que se veían allá, había un programa de un tal Daniel Boone. Viste, aquella hizo con el rabo aquel, esa cuestión, ¿verdad? Sí. Era un hombre, para los que no saben quién era Daniel Boone, era un colono, un colonizador, ¿verdad? Americano, creo que era en el área de Kentucky, si no me equivoco. Era también un explorador, era bien conocido por eso. Y traigo ese nombre a colación, pues porque en una ocasión, según tengo entendido, según lo leí, una persona se acercó a él y siendo tan famoso explorador y siendo tan hábil y explorando tantas cosas y toda esa cuestión, una persona le preguntó: Mr. Boone, ¿alguna vez usted se ha perdido en las montañas? Y Daniel Boone le contestó: no. Pero hay veces que he estado confundido. Hay veces que he estado extraviado por días, pero siempre he seguido para adelante. Yo respetuosamente le pregunto, ¿se ha sentido usted alguna vez de esa forma? ¿Qué tal hoy? ¿Qué tal en este día 27 de julio del año 2025? ¿Se siente usted de esa forma, confundido, confundida, sin saber qué es lo que está pasando, pero sigue para adelante? Quizás algunos de nosotros nos sentimos como la viuda, sin poder, sin esperanza, desvalidos. Usted póngale nombre y apellido. Sea lo que sea la circunstancia que usted y yo podamos encontrarnos, la circunstancia, la situación es la misma. No se desespere, manténgase orando. Lo que Cristo nos anda diciendo en estas dos parábolas, que debemos hacer es mantenernos perseverando en oración, y nuestros esfuerzos tarde o temprano van a ser coronados con éxito. Y éxito precisa ser definido por la palabra de Dios. No por nuestras ideas, no por lo que la cultura diga que es éxito. Hace un momento mencioné que yo tengo algunas peticiones delante del Señor. En el día de hoy, tengo una petición que aún no ha sido contestada, pero yo sé que Dios en su tiempo la va a contestar, está en el proceso de contestarla porque ya está haciendo cosas como esa. El domingo pasado tuvimos aquí en el servicio que yo no estaba una evidencia de eso, de que Dios continúa trabajando con nuestra iglesia. ¿Okay? Dios continúa llamando personas a la salvación y continúa poniendo dentro del corazón de ellas el deseo de servirle a Dios. Mi alma alaba a Dios por eso. Por mucho tiempo he estado orando sobre ese particular. En medio de toda la aparente oscuridad, Dios está probando de que Él está contestando esas oraciones. Hay otra oración que por años, 10, 15, 20 años, probablemente desde el momento en que comencé a servirle a Dios de tiempo completo. Una petición que tengo delante de Dios, pero que aún no ha sido contestada. Como Pablo, yo, Edwin Torres Romero, por muchos años he tenido algo que constantemente me causa dolor emocional.
Algo que provoca que en ocasiones la posibilidad de abandonarlo todo tenga espacio en mi mente. Años. Y cuando esto sucede, yo me siento como los discípulos que estaban abandonando al Señor Jesucristo. Si no sabe, estoy hablando, eso está en Juan capítulo 6. Y por favor, sea bíblico, no invierta su tiempo tratando de averiguar cuál es el aguijón que yo tengo en mi carne. ¿Right? Yo llevo 25, 30 años bregando con eso. ¿Right? Invierta su tiempo en el suyo. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Cuando me siento así, con ganas de decir, olvídate de esto, ya. Cuando me siento así, todos los lunes por la mañana. Right? Para que se le clarifique la mente y se deje estar pensando en gusarañas. Cuando eso sucede, me siento como cuando los discípulos estaban abandonando a Cristo y Jesús se dirige a Pedro y le pregunta a Pedro, ¿y tú? ¿Te va también? Juan 6, 67 y 68. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay ningún lado para donde ir. ¿Right? Escribí esto en sus notas, se lo quiero leer con humildad, pero con mucha certeza. Cuando te sientas tentado a darte por vencido, acércate a Cristo y de Él seguro recibirás fortaleza espiritual, física, emocional para seguir hacia adelante. Esto está ahí porque salió de mi corazón. ¿Right? Brother John. Yo no sé por qué Dios no ha contestado alguna de mis oraciones. Pero una cosa yo he decidido, ¿verdad? Y es que si aún Él no contesta, yo voy a continuar clamando a Él para que Él me capacite, para que yo siga creyendo y siga confiando en Él. En el pasado yo hubiese dicho, pero una cosa yo sé, que aunque Él no conteste, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir confiando. Hoy día, lo que puedo decir es que yo voy a seguir orando, clamando a Él, siendo persistente, para que Él me capacite, para que yo siga creyendo y para que yo siga confiando en Él. La certeza que tenemos en Él es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él escucha, y si Él escucha, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Eso es lo que Él quiere. Yo le pregunto, ¿qué es lo que te tiene desalentado, desalentada, desanimado, desanimada? ¿De qué es que usted quiere darse por vencido? Yo sé de lo que quiero darme por vencido. Pero ¿de qué es que usted quiere darse por vencido? Le pregunto respetuosamente. ¿Qué es lo que en tu vida no parece ser justo? ¿Cómo es que usted brega con la injusticia de su vida? Vimos a la mujer aquella, ¿right? Pidiendo, clamando que se haga justicia, que se haga justicia, que se haga justicia. ¿Cómo usted brega con la injusticia de la vida?
¿Cuál de las oraciones es que usted tiene, está ahí y usted la ha presentado y no ha sido contestada? Sea lo que Dios nos dice, yo soy muy cuidadoso al decir que Dios dice, ¿verdad? Yo digo que lo que Dios nos dice porque está en su palabra, es la voluntad revelada de Dios, ¿ok? Sé, certeza. Lo que Dios me dice es continúa orando, ¿right? Y no te desanimes. Una de mis grandes deficiencias es la tendencia que yo tengo del desánimo, a desanimarme. Una de las bendiciones que yo tengo es que el Espíritu Santo de Dios vive dentro de mí y que constantemente me está redarguyendo. Y que cada vez que me ve que estoy arrastrándome las cunetas porque estoy desanimado, listo para tirar la toalla, inmediatamente me dice, wake up. Están mirando en la dirección equivocada. Porque cada vez que me desanimo es simplemente porque he sacado mis ojos del Dios de la Biblia y la he puesto en la dificultad de mis circunstancias. Cuando venía de camino, hubo un momento, hubo una transición, venía todo desanimado, todo y ahora, y de momento, pues, pon tus ojos en Cristo. Continúa haciendo lo que has hecho en tu vida hasta el día de hoy. La circunstancia es difícil, las personas son difíciles. Es inevitable que las personas te abandonen. Es inevitable que personas te traicionen. Padres abandonan sus hijos. Hijos abandonan sus padres. Hay uno que nunca te va a abandonar. Jesús es mi amigo fiel que nunca me dejará. Aunque la tempestad me azote, el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz porque Él me lleva con su amor. Y yo así camino con pleno gozo, solo no estoy porque Jesús conmigo está. Mi alma alaba a Dios. Así que no se dé por vencido, por vencida. Continúe orando, presente su dolor, su clamor a Dios, no a otras personas, a Dios. Y recuerde que las tardanzas de Dios, la mayor parte de las veces, son para probar nuestra fe y para desafiar, desarrollar, descontaminar nuestra fe. Si usted está aquí, usted está a punto de darse por vencido, mi oración es que usted se torne hacia Cristo. Enfóquese en Cristo, ¿ok? Porque sin lugar a duda de Cristo usted va a poder recibir lo que mencioné hace un momento, fortaleza espiritual, física, emocional y relacional también. Mi alma alaba a Dios. Es probable que en medio nuestro haya personas que nunca, nuevamente, han puesto su confianza, su fe en Cristo para el asunto más importante de todos los asuntos que nosotros tenemos, que es el asunto de nuestra vida eterna. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Y quizá usted está aquí, usted ha ido a la iglesia un montón de veces, pero ese asunto usted no lo toca, no lo ha tocado. Y quizás en este momento, en este instante que hemos estado hablando de esta cuestión, de momento Dios mueve a la persona que está hablando para hablar del asunto más importante. ¿Qué pasa conmigo si hoy es el día en que tengo que enfrentarme con la muerte? ¿A dónde voy? La Escritura dice que esta es la certeza, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo de Dios, sea pastor, sea predicador, dirija la música, cante aquí, bregue allá, haga lo que sea. Si no tiene el Hijo de Dios, no tiene vida eterna.
Esas cosas fueron escritas para nosotros los que creemos, para que sepamos que tenemos vida eterna y para que continuemos creyendo. Y creyendo quiere decir confiando en Él. La paga del pecado es muerte. Lo que nos merecemos por nuestro pecado es muerte, que quiere decir separación de Dios. Y el que muere físicamente, estando espiritualmente separado de Dios, va a pasar la eternidad por siempre separado de Dios, en un lugar que se conoce como infierno, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Usted está aquí hoy y usted no ha resuelto ese problema. Usted está confiando de que pues tiene un montón de años para bregar con eso, probablemente. Pero ¿qué es la vida? Es vapor, que está hoy, mañana no está. Respetuosamente, pero con urgencia, le suplico, considere en dónde está su fe. ¿Está en el lugar correcto? El asunto no es la inmensidad, el tamaño, la magnitud, la efervescencia de mi fe. El asunto es en dónde está puesta mi fe. No en un pedazo de madera, sino en el Cristo, el Hijo de Dios perfecto, Dios Emmanuel con nosotros, que se hizo hombre, ocupó mi lugar, vivió una vida de perfección absoluta. Y voluntariamente, conforme al plan soberano de Dios, fue a ocupar mi lugar en la cruz del Calvario. Nada que añadir. Suficiente. Entonces, mi pregunta, respetuosamente pero con urgencia, es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La Biblia dice que si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Don't do it, no lo hagas. Ahí donde estás, si no hay esa certeza, simplemente abre tu corazón. Pídele a Dios que tenga compasión de ti y que venga a tu vida y que te salve y que ponga su espíritu dentro de ti, que tú crees en Cristo como Salvador. Haz tu obra en mí, Señor. ¡Sálvame! Pídale a Dios que ponga su espíritu dentro de usted. Pídale a Dios que le dé el poder que usted necesita para confiar en Él. Pídale a Dios que le dé el poder que usted necesita para no darse por vencido. Pídale a Dios que le dé la capacidad para usted poder orar y no desanimarse. Y si usted es creyente, si usted dice que es creyente, les recuerdo que el que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Y debe hablar como Él habló. Si usted es creyente, si usted lo es, es porque desde antes de la fundación del tiempo, Dios le amó. Y Dios quiso escribir su nombre en el libro de la vida. Y Dios, conforme a su plan soberano, en el momento que Él entendió que era el momento apropiado,
le dio a usted el llamado irrevocable a la salvación. Usted y yo no podíamos decirle que no. Era Él el que estaba llamando. Era Él el que estaba dando vida a los muertos. ¿Right? Y cuando Él dijo su nombre, usted que estaba muerto vivió. Y en ese momento, en forma que usted y yo no entendemos, no solamente me llamó a la salvación, sino que me justificó, me hizo perfecto a los ojos de Dios. ¿Eh? El punto es que si Dios hizo eso con usted, cobre ánimo, no tire la toalla. Por favor, pídele a Dios que lo ilumine. Yo le pido a Dios que me ilumine. Ayúdame a acordarme de esto que estoy diciendo en este momento. Que no haya un momento en mi vida que se me olvide, que no se me olvide. Que me acuerde de acordarme. Acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto. Acuérdate de esto, Edwin Torres Romero. Que cuando tú eres enemigo de Dios, Dios dio por ti lo más valioso que Dios podía dar. Y que si Él hizo eso cuando tú eras su enemigo, cuánto más ahora que tú eres su hijo, dará lo que tú necesites para que la voluntad de Él se realice en tu vida. Ese es el Evangelio. Nos ayude a Dios a vivir conforme a ese Evangelio. Recuerde que usted y lo que yo somos es simplemente esto. Usted y yo somos cañas cascadas. No se olvide. Usted y yo somos mechas humeantes. ¿Right? Eso es lo que somos. La caña cascada no tiene ánimo de estar buscando destruir la vida de nadie. La mecha humeante no tiene deseos para nada de destruir la vida de nadie. Amén. Usted y yo por naturaleza tenemos esta tendencia a destruir. Desde chiquitos. El Dios que nos salvó, el Dios que nos llamó, el que Dios conocía a todos de nosotros, the good, the bad and the ugly. Right? Ese Dios no está en la de destruir. Ese Dios está en la de restaurar. Right? Usted y yo las cañas cascadas las echamos para el lado, las desechamos. Las mechas humeantes es lo que hemos hecho. Si no sabe lo que estoy hablando, mire, el domingo pasado estuve predicando en una iglesia, creo que la predicación está puesta por ahí, vuelve a escucharla porque eso lo hicimos aquí, lo que yo hice el domingo pasado en 45, 50 minutos, aquí nos tomó 3 domingos. Así que no nos olvidemos de cuál es nuestra realidad. Amén. Y sigamos el ejemplo de nuestro Señor, de levantar. God is good. All the time. Si no me entendió lo que quise decir, pues mire, lea lo que dice allá frente. Allá atrás, mejor dicho. Yo espero que lo que esté allá atrás es Romanos capítulo 8, versículo 31-32. ¿Está ahí o no? ¿Sí está? ¿Qué dice? Vamos a leerlo todo el mundo. Póngase de pie un momentito. Vamos a leer eso. Vamos a gozarnos en el Señor. Aleluya. Leamos todos. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas que sean necesarias para que la voluntad y el propósito de Dios se realice en nuestra vida. De eso es que está hablando. Así que no nos demos por vencidos.
Seamos persistentes en nuestra oración, porque en su tiempo, ¿verdad?, Dios habrá de contestar y en el proceso Dios nos va a sostener y en el proceso Dios va a continuar purificándonos y descontaminándonos y aclarando un montón de cosas en nuestra vida que necesitan ser aclaradas. Una cosa sí estamos seguros, de que el que comenzó la obra en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta el día en que estemos cara a cara con nuestro Señor. Gloria a Dios. Tenemos afuera esperándonos un grupo de hermanos y hermanas que durante la semana estuvieron preparando lo que nosotros llamamos bake sale y solicitamos de usted su cooperación como usted lo ha hecho en el pasado. El miércoles pasado volvimos a tener la visitación de nuestro Señor, permitiéndonos servir, creo que alrededor de 74, 75 familias nuevamente. Dios continúa colaborando, ¿verdad? Dios continúa apoyando, Dios continúa trayendo personas para nosotros poder servirle. Ahora necesitamos nosotros, en la forma en que podamos, pues apoyar en lo que estamos haciendo. Y aunque use la palabra apoyar en este momento, ustedes saben que nosotros como iglesia no solicitamos el apoyo suyo. Lo que les solicitamos es que nos ayuden a empujar la carreta. That's what we need. Ayúdenos a empujar. Así que vaya, coopere, contribuya. Si está en dieta, si es diabético como yo, pues haga una donación o regale las empanadillas al vecino suyo, lo que sea. Lo importante es que podamos seguir echando hacia adelante lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos mil gracias por el tiempo que tú nos concedes aquí en esta noche. Yo no sé, yo no entiendo cómo es que tú puedes ser tan bueno, tan misericordioso, tan fiel con gente como nosotros, tan rebelde, tan cabecidura, tan insensible, Señor. No entiendo por qué tú continúas llenando nuestra vida de tu misericordia y ser tan paciente con nosotros. Pero yo te lo agradezco. Me parece que cada uno de los que estamos aquí te lo agradecemos también, Señor. Haz lo que tengas que hacer con nosotros, trae lo que tengas que traer, quita lo que tengas que traer, Señor, pero que nuestros caminos te agraden a ti, Señor. Hay cosas que presentamos delante de ti en oración pensando que es lo correcto, Señor. Pensando que eres tú, Señor, el que nos ha dirigido en ese camino y muy bien puede ser de esa forma, Señor. Ahora te rogamos que nos capacites para continuar orando, para ser persistente en nuestra oración, para no tirar en la toalla con estos sueños que son tuyos, Señor. Clarifícanos, Señor. Tus pensamientos no son como los nuestros, tus caminos son distintos a los nuestros, Señor. Tú conoces nuestra alma, tú conoces mi alma en este momento, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, Señor. Llévanos a Cristo. Ayúdanos a entender con claridad, Señor, en qué consiste esto de la salvación y tu obra en nosotros, Padre amado. Fortalécenos para seguir orando, Señor. Continúa renovando nuestro entendimiento de forma tal que cada día que pase podamos parecernos más y más a ti, Señor. O que esta iglesia en sus pasos se parezca más a ti, Señor. Que tú puedas ser visto a través de nosotros. Que tu amor, que tu compasión, que tu ternura, que tu empatía, Señor, pueda verse a través de cada uno de los miembros de esta iglesia local. Te lo ruego, te lo suplico, mi Dios. En el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. God is good all the time.